Durante un año laboral solemos hacer una pequeña escapada de 3 o 4 noches para desconectar y cargar las pilas y poder seguir. Y a veces elegimos pues una isla cercana a Gran Canaria, porque así nos permite tener un recorrido corto en avión o en barco y poder disfrutar un poquito más pues ese descanso que vamos a tener en esos días. Lo que solemos hacer en esos días, como casi siempre son islas que ya hemos visitado, pues conocer sitios puntuales que teníamos en nuestro mapa, pero que no vamos a dedicar mucho tiempo a conocer ni a explorar, sino sobre todo a descansar, a comer bien y a disfrutar de la isla. Por eso os vamos a dar este vídeo, a ver qué tal os parece y espero que os guste. Y nada, recuerden suscribirse al canal, que es muy importante. Vamos a escaparnos a esta isla. Si lo que buscamos es relajarnos y desconectar totalmente, qué mejor sitio que esta playa de Tacorón. Aquí se mezcla el negro de la roca volcánica con el azul del océano Atlántico, un lugar espectacular. Ya hemos visitado en varias ocasiones esta zona, así que ahora nos vamos a ir al lado izquierdo, donde hay menos gentes. Aquí podemos disfrutar de esta pequeña zona de baño sin apenas gentes. En el próximo viaje, que volveremos por supuesto, iremos más allá, buscando otra escala y explorando más sitios. Pero hoy ya nos hemos quedado aquí y muy importante recordar traer gafas y tubo para disfrutar de la vida marina. Más allá de esta zona de baño se encuentra una cala donde destaca el color rojizo. En estos últimos años ha habido muchos desprendimientos. Debido a esto, la cala se ha reducido considerablemente cuando la marea está alta, por lo que es importante tener en cuenta los horarios de las mareas si desea visitarla en su máximo esplendor. Lamentablemente nosotros nunca hemos coincidido con marea baja, pero aún así el lugar es impresionante. Sin embargo, es esencial tener mucho cuidado porque hay muchos desprendimientos y nunca debemos bajar la guardia. La seguridad siempre es lo primero. Uno de esos lugares que también vamos a repetir, pero este caso para comer, sería el Wajincha Guadara, un sitio pintoresco que no te va a dejar indiferente, sobre todo porque está decorado por utensilios antiguos y algunos modernos que dan un diseño pues muy diferente a los que hemos visto. Sobre todo también decir que el servicio es muy bueno y la comida, a probar el escaldón de gofio y cualquiera de sus carnes a la brasa. Nos toca visitar por primera vez el Pino Piloto. Podemos llegar a través de uno de los senderos de la red de caminos naturales de la isla, o si prefieres llegar en coche, depende de si la pista forestal está abierta. En ese caso puedes hacerlo por un recorrido de tierra marcado como pista montaña Mercader. Estamos contemplando el Pino Piloto. Nos encontramos con un árbol que resiste orgulloso a pesar de que su tronco tiene un enorme agujero quemado. Esta cicatriz nos recuerda y advierte sobre una de las mayores amenazas que enfrenta la isla, los incendios. La supervivencia de este pino es un testimonio de la fuerza de la naturaleza y de la capacidad de recuperación del entorno natural del hierro. A pocos metros encontramos una mesa con bancos de madera donde se puede descansar y disfrutar en soledad del sonido de la naturaleza.
El nombre Pino Piloto se refiere al apellido de un intrépido habitante de la Restinga que, movido por el hambre, escaló el árbol para capturar cuervines, pero terminó siendo víctima de una severa caída. Uno de nuestros restaurantes preferidos de la isla es La Pasada, está en nuestro top 5. Aquí podemos degustar productos de kilómetro cero, como sería el queso de reño frito, así como probar una carne con un entrecot con salsa reña de queso, o también probar un plato de cabrito, una de las delicias de la isla. Sin duda alguna, los postres caseros también es una delicia de este restaurante. En los anteriores viajes a la isla no nos habíamos percatado de este lugar, siempre seguíamos de largo hacia el Pozos de la Salud. Pero en estos últimos años hemos visto en las redes sociales que aquí se esconde una joya. Así que hemos decidido venir a explorarlo y nos vamos hacia la zona de los acantilados de la Laja, pero desde arriba no vemos esta joya que estamos comentando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir al lado izquierdo, donde hay unas escaleras muy bien señalizadas que nos permiten ir bajando y llegar a un pequeño mirador, y luego si seguimos bajando llegamos a unas instalaciones donde nos encontramos unas barbacoas, unas mesas y unos bancos. Tenemos que decir que hoy en día están un poquito descuidados, pero bueno, vamos a seguir y vamos a explorar la zona. Una vez en la orilla nos dirigimos hacia la derecha, el camino está bien señalizado. De repente aparece esta piscina natural ante nuestros ojos, que se va llenando lentamente con cada ola, mientras sube la marea. Podemos ver el muro que limita la piscina. Pensábamos que el mejor momento para visitar esta zona es cuando sube o baja la marea. En este caso está subiendo. Aunque el lugar es una maravilla, si vemos las fotos que se encuentran en las redes sociales, hoy no está en su gran esplendor, debido a las algas que en estos últimos meses baña toda la costa canaria. Como podemos comprobar en este costado del acantilado en la parte derecha, podemos apreciar cómo se levanta desafiante una agrupación de conos cilíndricos volcánicos, que nos recuerdan a otro monumento natural de una de las Islas Canarias. Teníamos pensado pasar el día en la playa, bañarnos y pasar aquí un ratito agradable tomando el sol y leyendo. Pero vistas las algas que se encuentran en la zona, pues decidimos cambiar de planes y nos vamos a explorar otro lugar de la isla. Una nueva visita al Faro de Orchilla, esta imponente estructura que una vez guió a innumerables navegantes, situado en el extremo occidental de la isla, es un testigo mudo de la historia marítima y un punto de referencia esencial. Pero nuestro protagonista de la visita no es este faro. Hoy vamos a explorar un rincón que hemos pasado de alto en los últimos años. Así que nos dirigimos hacia el Malpaís de Lava en busca de una experiencia aún más sorprendente, el recorrido por un tubo volcánico. Tenemos que ser sinceros, aunque encontramos las escaleras y la boca que nos permite acceder a este tubo volcánico, no fuimos capaces de entrar, porque cuando llegamos abajo, que necesitamos linterna, hay que decirlo, nosotros llevábamos una, no encontramos bien por dónde pasar. Por ese motivo, pues decidimos volver hacia atrás, coger el coche y bajar abajo donde está la zona del muelle, que sabemos que ahí en otras veces hemos visto pescadores y locales que vienen a pasar el día. Bajamos, preguntamos y un herreño nos ayudó y nos indicó el camino. Subió con nosotros en el coche y nos ayudó a dar los primeros pasos en ese tubo volcánico y por dónde entrar. Hoy en día pues se agradece encontrar personas así que le gustan colaborar y ayudar al resto. Ya en el tubo volcánico, como podemos comprobar, la oscuridad nos envuelve y nos recuerda la fuerza y el poder de la naturaleza. Por este motivo debemos traer linternas para realizar este recorrido con más luz. A medida que avanzamos observamos las paredes de la lava petrificada, testigo silencioso del flujo que una vez fue un río incandescente. El camino es fascinante y se nota el aire cada vez más pesado, hasta que llegamos a una pequeña ventana que se ha formado debido al derrumbe de la parte alta de este tubo. Seguimos avanzando por el tubo volcánico hasta llegar a la segunda boca, tal como nos había indicado nuestro amigo Rey. Aquí podemos poner imágenes a sus palabras, que nos mencionaba otro derrumbe.
pero también nos comentaba que parte de las escaleras seguían intactas y que podíamos pasar por el lado derecho. Ya estamos más cerca del final del tubo volcánico. Bueno, han trabajado por escaleras ahí. Bien. Finalmente llegamos a una ventana natural, un lugar donde la lava salió hacia el mar en tiempos pasados. Hoy, esta apertura sirve como una ventana para contemplar el vasto océano. Desde aquí se podemos apreciar la inmensidad del mar, el contraste de colores y la calma que ahora reina en un lugar donde alguna vez dominó el fuego. Por fin hemos cumplido el objetivo de conocer esta zona y llegar hasta esta ventana natural que nos permite, como ya hemos comentado, disfrutar de estas vistas impresionantes. Ahora queda regresar. Ya de regreso decidimos salir por la segunda boca que habíamos encontrado, aquella donde estaba el derrumbe. Una vez que estamos aquí podemos contemplar este impresionante paisaje de Malpaís, ese paisaje característico de las Islas Canarias, ese paisaje volcánico. Al fondo podemos ver el faro. Volvemos a entrar en la boca para dirigirnos de nuevo otra vez al tubo volcánico porque decidimos regresar otra vez por dentro, ya que por fuera este Malpaís es más complicado pues transitar en él. Pues ahora que hemos terminado de explorar el tubo volcánico, nos vamos a saborear el hierro. Hoy nos vamos a una bodeguita, la bodeguita de Fa, que se encuentra en la frontera, donde disfrutamos de diferentes platos como sería unas deliciosas carrilladas. Lo único que echamos de menos es más variedad en vino por copa. Seguimos saboreando el hierro y uno de los platos que debemos probar sí o sí en la isla son las lapas. Nos hemos ido hasta la Restinga para probar este delicioso producto en Casa Juan, acompañado por un vino de Cleutrocero del Pinar y sobre todo también unas viejas. Nos encontramos cerca de Tamaduste, como podrán comprobar las imágenes, también tenemos el aeropuerto cerca. Estamos en la zona llamada La Candia. Este lugar está situado al noroeste de la isla y también podemos recorrer un pequeño barranco con el mismo nombre. Nos había comentado los anfitriones de la casa donde nos alojamos que había grabados rupestres cerca de la zona. No esperábamos encontrar estas inscripciones rupestres en el cauce del barranco, en el barranco de Santiago. Estas inscripciones aportan información valiosa sobre las culturas antiguas que habitaron la región. Típicamente ubicadas cerca de puntos de recolección de agua, refleja la importancia de los recursos hídricos de las sociedades antiguas. En la isla del Hierro se ha identificado una notable cantidad de yacimientos con inscripciones en escritura líbico-bereber. Esta escritura, característica de las culturas bereberes del norte de África, se manifiesta en el hierro mediante signos geométricos y alfabéticos, dispuestos en una sola línea de secuencia vertical. Pudimos contar hasta unas 9 líneas. En toda nuestra visita a la isla del Hierro siempre pasamos por este mirador de Ginama, y más esta vez ya que habían terminado las obras de acondicionamiento del mirador, quedando tan espectacular como podemos ver. Desde estos 1250 metros de altura podemos contemplar unas impresionantes vistas de la bahía del Golfo. Cerca iremos ahora y encontraremos una pequeña ermita dedicada a la Virgen de la Caridad. Seguramente tendremos que volver ya que tenemos pendientes el sendero que une esta parte de la isla con el municipio de La Frontera.
Queremos terminar este vídeo cerca de uno de los iconos emblemáticos de la isla, el Roque de Bonanza. Pues nada, ciudadanos del mundo, aquí terminamos este vídeo, espero que les haya gustado y nada, esperamos tu like, tu comentario y sobre todo que te suscribas al canal. Hemos comenzado con unos sonidos de pardelas y vamos a terminar con sonido del mar, del océano Atlántico. Pura vida y hasta el próximo vídeo. Si todavía sigues ahí, no te vayas. Ahora viene el sonido del océano Atlántico en las costas herreñas.